Bien, Olivier, para arrancar, para hablar del movimiento este de chalecos amarillos, Gilets Jaunes, no sé si lo dije bien, eh, si bien entiendo que por ahí manifiesta un descontento que ya se venía gestando en la sociedad francesa, ¿hay algún punto, un hecho puntual que lo haya desencadenado? Eso por un lado, y por otra parte, ¿cómo se compone sociológicamente? ¿Quiénes son en Francia los Gilets Jaunes? Bueno, sí, hubo el anuncio del aumento del precio de la nafta. Eso fue como, pues, lo que generó un descontento muy violento en el país, la gente rechazando esa reforma porque gente que usa el carro para ir a trabajar y eso representa un costo adicional, etcétera. Entonces sí, definitivamente fue una pequeña reforma, pero que tuvo un impacto potencial económico importante para la gente modesta. Y entonces, sí, el perfil, es tu segunda pregunta, el perfil sociológico de esta gente es principalmente un grupo de gente pobre, o sea, pobre o humilde, o sea, gente que reciben sueldos o también jubilados que reciben pensiones muy modestas. Entonces, gente que ya está harta de los gastos y quieren un poco más de poder adquisitivo. Y entonces esa reforma cayó muy mal, o sea, porque era como quitarle un poder adquisitivo que ya es muy modesto para esas categorías de la población. Bien, y al día de hoy, porque tuvo su pico eso, no sé si digo mal, hacia fines o en noviembre, diciembre de 2018, con unas manifestaciones que por lo menos desde aquí de Argentina se vieron muy masivas y con mucha repercusión, incluso incidentes y demás. ¿Cómo fue la evolución del movimiento? Bueno, sí, las primeras manifestaciones fueron manifestaciones enormes, pero después de eso, pues el movimiento tuvo esa capacidad de entretener la movilización y cada sábado de reunir miles de gente durante semanas y hasta meses, hasta, digamos, la época de primavera, cuando el presidente introduce un debate, etcétera, pero sí lograron organizar manifestaciones masivas y eso fue una gran sorpresa para nosotros todos. Y en cuanto usted recién mencionaba un poco la reacción del gobierno, encarnado en el presidente Macron, ¿cómo le evalúa esta reacción? En términos políticos, no sé si él llamó un gran debate o algo por el estilo, después del cual hizo algunos anuncios, y también por otro lado la reacción más directa sobre la manifestación. Se han visto también algunos hechos de violencia policial o de represión. ¿Esto fue así? Bueno, sí, sí, o sea, es una doble estrategia por parte del presidente. De un lado, la represión, porque él no quiere, no puede aceptar actos violentos. Entonces sí, decidió, pues, optó por una reforma, por una respuesta bastante dura, bastante violenta, de hecho, también, ¿no? Para tratar de controlar lo que está pasando todos los sábados en el país. Pero también la otra vertiente de la respuesta del Macron ha sido, pues, más política, la idea de abrir un espacio de diálogo para el gran debate nacional, se llamó así, para que la gente pueda expresar su frustración y a la vez, pues, proponer ideas, ¿no? Para solucionar algunos problemas, tipo, bueno, la gente paga mucho impuesto, etcétera. Así que son dos estrategias, ¿no? La mano dura de un lado y la diplomacia del otro. Policía bueno y policía mal. Exacto. ¿Y cómo fue el desenlace, digamos, de ese gran debate o de esa reforma finalmente la que desencadenó el movimiento? ¿Se terminó haciendo? ¿Cuál fue la salida política? Pues para empezar, la gente que participó al debate nacional no corresponde al perfil de los Gilets jaunes, o sea, fue otra gente, ¿no? Más clase media, gente que tradicionalmente apoyan a Macron además. Así que esa idea de ofrecer un canal de expresión para los Gilets jaunes en parte fracasó porque los que participaron en el debate fueron otra gente, ¿no? Pero sí, al final, pues se analizaron el material y el presidente anunció durante una conferencia de prensa una serie de reformas importantes y bueno, en gran parte eso facilitó la salida de la crisis, ¿no? Bueno, también eso corresponde a un momento en que se abrió una campaña electoral para las elecciones europeas, entonces sí, hace poquito. Entonces eso también tuvo como efecto calmar un poco los ánimos porque todos decidieron lanzarse en la pelea electoral, ¿no? Bien, y en su análisis, este movimiento, que también por ahí se puede, no sé, esto se lo pregunto, trasladar a otros países de Europa,
¿Qué impacto, antes de ir a este punto que es más sociológico, en cuanto a lo electoral, los Gilets Jaunes, los chalecos amarillos, ¿tienen alguna identificación puntual, partidaria? ¿Se reparten entre izquierda y derecha más bien polares o extremas? ¿Es definitivamente anti-Macron? ¿Tienen un perfil electoral o no? ¿Está más disperso? Sí, es totalmente anti-Macron y tiene una cercanía política con la extrema derecha, de eso definitivamente. Cosa que podemos ver en otros países, o sea, claramente con los indignados en Madrid lo hemos visto ya, o sea, esas manifestaciones de frustración de cara a la evolución económica de los países, pues es susceptible de surgir en cualquier país europeo o del mundo, ¿no? O sea, son movimientos fuera de todo control porque los partidos, los sindicatos no controlan esos movimientos, es más espontáneo, pero por ende un poco más peligroso también, ¿no? Porque no hay con quién negociar. Entonces eso también ha sido un problema durante todo el movimiento, ¿no? Porque es un movimiento que rechazó los liderazgos, entonces ¿con quién vas a negociar? Cuando no hay líderes es difícil, ¿no? Es decir, se identifica con la extrema derecha, pero eso no quiere decir que los conduzca, digamos, por ejemplo, Marine Le Pen. No, exacto, no, es un movimiento muy independiente de los partidos. Ellos rechazan la dinámica representativa y si bien votan por Marine Le Pen, la Marine Le Pen no controla nada. Bien, y ahora sí le pregunto lo que le iba a preguntar antes. ¿Usted cree que estos apoyos hacia la extrema derecha que se dan en Francia a través de por ahí de los chalecos amarillos y se puede ver por ahí en otros países de Europa y también en Latinoamérica, por ejemplo, también se ve en Brasil o en Estados Unidos con Trump? ¿Usted cree que eso representa a gran escala alguna especie de reacción contra la globalización y contra los efectos que terminó teniendo el modelo económico que plantea la globalización o no? Sí, sí, Estas yo creo sociedades que... polarizadas o también el cuestionamiento de la democracia es parte de un todo. Sí, yo creo que en gran parte la globalización produce ganadores y perdedores, claramente. Hay gente ganando, que es la gente cosmopolita, que habla idiomas, que puede movilizarse, viajar, encontrar oportunidades en todo el mundo y no tienen temor a lo que puede pasar. Y hay gente, los perdedores, porque hay empresas que cierran, y que se trasladan a la China y hay desempleo y gente pierde confianza, no hay más oportunidades y esa gente tiende a votar por partidos extremos, ¿no? Por la desesperación. Y eso lo vemos en muchos países del mundo. O sea, es cierto que la globalización tiene que ser domesticada, tiene que ser controlada, regulada, si no produce perdedores que se desesperan. Esa es le iba a preguntar por eso, por último, por una salida, si se quiere, por la vía democrática, porque también estos movimientos vienen con un cuestionamiento por ahí contra la República, contra los valores democráticos, y si bien sería deseable que no lleguen al gobierno de los países por las formas que tienen de entender la democracia o de entender los gobiernos, expresan un descontento que es genuino en la sociedad y que en último caso también es justo. ¿Usted cree que esa salida es por ahí también controlar un poco ese capitalismo por ahí un poco salvaje o cómo lo evalúa? Pues de momento los partidos políticos carecen de credibilidad, o sea, creo que la gente está harta porque ya piensan de que los partidos no representan sus intereses o sus ideas. Entonces yo creo que pero al mismo tiempo los partidos son indispensables en el juego democrático, así que, pero tienen que recuperar un poco de credibilidad y no hay mil maneras de hacerlo. La única manera de hacerlo es prestar más atención a lo que realmente la gente dice y no solamente los juegos políticos, politiquería y todo, ¿no? Hay que realmente pues tomar en cuenta las necesidades de la gente, si no pues van a seguir pues votando por los extremos o protestando en la calle, ¿no? Bien, ahora sí, lo último, está ahora en Argentina, ¿tiene algún análisis político de la situación argentina o de esta polarización de la que hablamos también se da acá y en otros lugares de Latinoamérica? ¿Tiene alguna visión sobre Argentina o Latinoamérica política o no? Bueno, sí, tengo la suerte de estar aquí en Argentina en plena época de campaña electoral, así que Vino en el momento justo para fue, sí, fue todo calculado, ¿no? Porque a un politólogo le fascinan las campañas electorales, ¿no? Y además aquí, ¿no? Aquí en Rosario, en Santa Fe, se vota en una semana y es como una provincia para mí muy interesante porque si hay posibilidades de consolidar una tercera vía, pues es aquí, ¿no? Entonces
particularmente interesante para mí estar aquí, hablar, conversar con los colegas de la facultad sobre la situación política. No soy experto, pero me fascina el tema y sí, probablemente van a tener una elección muy polarizada, ¿no? Pero es importante no solamente para Argentina, sino para todo Sudamérica, ¿no? Porque lo que va a pasar aquí va a tener un impacto si gana la derecha o si gana la izquierda. Se va a confirmar o no el famoso giro conservador que observamos en Brasil y en otras partes. Así que son elecciones importantes para mí.